Buenas, ¿cómo están? Pero pues de entrada, parce, muchas gracias por estar acá. Manuela, por la invitación. ¿Qué nota? ¿Qué nota? David, Caro. Hola, David, Caro y gracias. Alberto. Digamos que está en el marco de nuestro podcast que llevamos desde el año pasado construyendo. Este es un podcast que en esencia lo que intento hacer es tratar de hablar realmente en la calle con los emprendedores, estos emprendedores que están arrancando, que tienen unas dudas particulares y entender muy bien cuáles son esas dudas reales, esos dolores reales de ellos y no empezar a hacer construir contenido de la nada. Yo creo que parte del error del contenido de esta era del contenido es esa, que simplemente salimos o sea, nos invitan a una fiesta y nosotros llegamos a la fiesta a hablar en vez de llegar a la fiesta, en vez de entender que la fiesta ya empezó sin nosotros y pues deberíamos llegar a escuchar a ver si uno no hace el oso. ¿O de qué es la fiesta? O de que la fiesta, entender, sí. Porque uno llega y pongamos reggaetoncito. Es el dueño. Usualmente se habla de lo bonito, usualmente se habla de lo bonito, de lo feo. Exacto. Entonces empezamos, sobre todo eso, empezamos a entender, parce, qué es lo feo, qué es lo doloroso, qué es lo honesto detrás de estos emprendedores y dijimos, todo lo que construyamos de aquí en adelante va a ser bajo esos dolores y vamos a conectar con personas como ustedes que han vivido y que han pasado por esos dolores. Entonces de eso se trata lo que hacemos acá. Las personas que están en el streaming, para nuestro hermoso público que está en este escenario, en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ya salimos con una primera temporada que pueden escuchar, en la que ya estuvo David y ya estuvo Alberto. Por ahí sí. La segunda temporada sale ahorita el 20 de marzo, súper invitadísimos, y vamos a tener a Caro en esta segunda oleada. Entonces, súper invitados a que escuchen la primera temporada entera, súper ganadora, pero sobre todo que vengan también a escuchar la segunda, que viene a hablar menos, pero simplemente quiero como contarles de qué se trata esto. La idea es que, como les dije, esto está partiendo de los dolores de los emprendedores, de los reales, y de eso se trata, de todas las, iba a decir la palabrota, que nos pueden pasar, y esas cosas como primiparadas, si se quiere, y esas cosas que pues nadie le dijo y que qué rico que se las ahorren a uno. No, y trajeron a los que son. Sí, expertos en embarradas. Sí. Cicatrices de guerra. Entonces, este juego es el que cuente la historia más decepcionante. El que cuente la historia más decepcionante, el que en serio viva ese valor con el que nosotros arrancamos esto y momentos que nos mantienen humildes. Momentos que nos mantienen humildes. Entonces vamos a hablar de momentos que nos mantienen humildes y les propongo que quiero empezar yo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Voy a contarles una historia, un momento que me mantiene humilde a mí como emprendedor. Y voy a irme con los aprendizajes de esa historia y me encantaría saber ustedes qué opinan, qué otros mensajes, qué otras lecciones tienen alrededor de eso que le pueda servir a nuestra audiencia. Entonces, voy a hacerlo corto, porque yo quiero que ustedes lo hagan largo. Eso tiene muchas interpretaciones. Pero cool. Entonces, la historia es, parce, nosotros nos leímos un blog hace muchos años, cuando empezamos, cuando no sabíamos qué estábamos haciendo. Nos leímos un blog y en el blog decía que la gente que hace podcast debería empezar a entender la tecnología y debería estar observando cómo puede agremiar podcasts, hacer una agregadora de podcast. Y nosotros dijimos, somos Colombia, papá. Aquí lo que hay es talento. Conseguimos unos amigos muy buenos que son desarrolladores en Rappi. Nos asociamos, unos pelados súper pilos, tenían 21 años en ese momento, yo tenía más, yo tenía como 23. El caso es que hicimos una aplicación que se llamaba Vozlu, la agregadora de podcast de Latin American Podcast en español. Dijimos, nos vamos a forrar en plata porque esto es tecnología, ¿no? Entonces, es tecnología. Hicimos una aplicación, mi primera misión era hacer que que esa aplicación se viera como Netflix. Yo soy diseñador en realidad. Y la misión era que yo tenía que hacer 600 covers diferentes, tipo covers de portadas de Netflix, para que la aplicación funcionara. Miren, duramos casi 8 meses haciendo el desarrollo, contratamos un indio, nos lo trajimos a Colombia, el man no hablaba una gota español, entonces nosotros le hablábamos en inglés, y hasta ahí todo bien, y nosotros dijimos, vamos a taparnos en plata. Conclusión de la historia es que salimos, sacamos el producto, y en tan solo una hora hicimos $5. Y nosotros, bueno, vamos muy bien. Después de 6 meses habíamos hecho solamente $130. Y empezamos a entender qué había pasado ahí. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de esta historia? ¿Qué había pasado en nuestra super aplicación y nuestro super desarrollo? Primero, que hay una aplicación que no sé si conocen, que se llama Spotify. No
No sé si la han escuchado. Un poco. Que nos llevaba un poquito de ventaja. Entonces ellos ya habían hecho la tarea de dejar los podcasts gratis. Además nosotros estamos cobrando un fee. Segundo, nos trajimos un indio que pues hablaba en otra lengua y en otra lengua no es el inglés, es que hablaba en lenguaje de desarrollo. Ah, ok. Nadie en la empresa, yo soy diseñador y mis socios administradores, nadie sabía de código. Entonces trajimos a alguien que no podíamos liderar. Y tercero, nunca entendimos eso del product market fit. Aparte no teníamos un producto, nadie quería escuchar esta vaina, hicimos un despliegue gigantesco, perdimos plata, tiempo y todos los recursos posibles porque nos leímos un blog que decía que deberíamos hacer eso. Entonces esa es mi historia. Y así quisiera escuchar el resto de historias, pero ¿qué opinan? ¿Qué se les viene a la mente con esto? Que nadie le quita a uno lo bailado. Explica eso, desarróllalo. Aquí tenemos un músico y una bailarina de flamenco que estamos hablando atrás. No, realmente, no, lo que digo es de todas las guerras de vida, tanto en el emprendimiento o en la empresa o anterior a lo que uno realmente es exitoso, lo más importante es que uno todo ese bagaje lo va metiendo en esa CPU y eso nadie se lo va a quitar a uno. Y esa es la toma de decisiones realmente que uno después se vuelve mucho más fuerte en esa toma de decisiones y es, nadie le quita a uno lo baila. Cada vez que uno toma una decisión, ese CPU se prende y dice error, no error, esto sí, esto no, y lo va empujando a uno, creo yo. Eso me hace acordar a mí de Jorge Barón. Entusiasmo. Sí, sí. Porque yo creo que eso lo tenemos todos los emprendedores y todos arrancamos pues con una fuerza para emprender y un entusiasmo, el berraco. Lo que pasa es que uno empieza a echar globos y a uno en la cabeza todo le funciona, pero a la hora de la verdad pues o te recibe la realidad y te estalla los globos en la cara. Entonces, por supuesto, ese entusiasmo es la llama vital para encender el emprendimiento, pero pues necesita de otros ingredientes. Entonces, estudiar mejor el mercado, entender mejor cómo conformar tu equipo. Entonces, bueno, sé que perdiste ahí la platica, pero más cara te habría salido una maestría en Harvard. No hablemos de eso, que hay lágrimas De por medio. de por medio. Sí. O sea, David, ¿qué se te ocurre? No, yo creo que al final también es muy unido a lo que dice Caro, es entender el negocio. Y momentos que lo mantienen uno humilde es cada mes saber que uno no entiende el negocio. Y que uno realmente cada vez entiende nuevas cosas, aprende nuevas cosas. Depende cómo sea el aprendizaje y de qué tan humilde lo mantenga y cómo se estrelle. Sí. Porque una cosa es uno darse cuenta con un colaborador que se da cuenta de que alguna métrica o alguna cosa empezar a entender cómo es la dinámica. Y otra cosa es ir enfrente a un inversionista y que el inversionista se dé cuenta antes de que usted se dé cuenta. ¿Qué es lo que suele pasar? Que duele. Parce, acabas de decir algo. Duele. Y ese frío interno es bien complejo. Acabas de decir algo que me parece muy valioso y es, estamos hablando ahorita con Alberto y le dije que, o sea, yo fui 2 años CEO de la empresa y el viernes le entregué el cargo a mi socio. Y a mí me pasó algo durante mucho rato y es que me sentí producto terminado. ¿Entienden? Como que yo declaraba arrogantemente y le decía a mis socios, parce, yo necesito aprender de alguien más, porque, perdón a mi equipo, los amo, pero yo les decía, es muy duro sentir que soy la persona más inteligente en la habitación. Suena muy duro, es bastante agresivo lo que estoy diciendo, pero eso era una soberbia como de, no entiendo de dónde más aprender, no tengo dónde más escalar, y de la nada, giro de 360 grados, bueno, de 180 al otro lado, ¿no? Sí. Giro de 180 grados y es como, pum, declaración de humildad, pierdes tu zona de confort, pero también tu zona de prestigio y es como, no, parcero, de todo lo que hay por aprender de tu industria, porque en un mes cambia todo. Entonces, tremendo. Pero bueno, ya entendieron la dinámica, yo lo hice cortito. Entonces ahora vamos a empezar por Caro. La idea es, primero que te presentes y que te presentes, yo decidí no presentarlos porque es una mamera eso de Alberto Henao, ingeniero de... ¿Qué eres? Administrador de la universidad, ¿no? Entonces la idea es como tu presentación, nos acabas de decir que eres bailadora flamenca, entonces eso hace parte de ti, entonces entender quién eres y cuál es tu historia, a ver si le ganas a la mía. Caro. Bueno, Carolina Huertas, irreverente, soñadora, bailadora, terca, como una mula, divertida, le gusta gozarse la vida. Que estudió zootecnia por allá en Medellín y que ha dado muchas vueltas, después se incorporó en el mundo de las finanzas y terminó en el mundo de agrotech.
cuando ingresé a fundar Agrodata ahí en el 2019. Y bueno, Agrodata ahí ha sido uno de los aprendizajes más bonitos que yo he tenido, porque yo creo que me dio muchos momentos de humildad. Entonces, desde el inicio, cuando lanzamos una aplicación para campesinos, nada que arrancábamos, nada que despegábamos. Eso pues teníamos 466 personas en el 2019 y esta vaina, ¿por qué no arranca, si todo está perfecto? Y lo veíamos perfecto. Pero llegó pandemia a meternos una cachetada así dolorosísima y a mí hasta me da vergüenza porque recordé que cuando yo había trabajado en la costa Caribe en una finca, para llamar a mi mamá me tocaba montarme a un cerro y no parpadear porque se me caía la señal y ni siquiera pues internet no había. Entonces, claro, en ese momento en Colombia solo el 23% de las zonas rurales tenía internet. Y yo me pongo a evaluar lo que habíamos construido, una aplicación con todos los juguetes, o sea, los moños y todos lo teníamos, lanzamos pues eso, una belleza, pero para que lo entendiera un economista o para que lo entendiera un ingeniero, pero no un campesino. Entonces, esa fue la cachetada que nos metió la pandemia y nos mantuvo humildes. Y después, bueno, desarrollamos un campesino virtual que ya lo hicimos por WhatsApp, que fue más dinámico, coloquial, dicharachero, pues se ponía rojo, colorado, decía que se equivocaba con rasgos muy humanos. Y teníamos unas metas muy altas en el 2021 y de la Cámara de Comercio de Bogotá me invitaron a participar en el programa Mujeres Tech. Y uno pues que como emprendedor uno se cree, ya iba a decir una grosería, y no puede, estamos vetados. La Mondiu. Se cree uno la Mondiu. No, mejor dicho, uno se cree pues la Coca-Cola del desierto y que todo se lo sabe y uno todo lo tiene claro en la cabeza y uno empieza a obviar las cosas y decir, no tengo tiempo para eso, no quiero participar en ese programa. Bueno, lo dejé pasar una vez, lo dejé pasar 2 veces y llegó junio y volvieron y me insistieron y yo ahí iba más caída pues que un berraco en metas y yo dije, bueno, no, pues ya estamos más mal que un berraco, metámonos pues, chillé más que marrano cargado para participar en ese programa. Y cuando me metí y tuve acceso a mentorías de personas que te mostraban otros caminos, que uno a veces se enceguece como emprendedor y cree que uno conoce el camino y realmente no es así. Y otras personas que tienen otra visión, inclusive quien fue mi mentora en ese momento era de otro sector totalmente distinto. Pero es que uno de emprendedor tiene cosas transversales que adolece. Total. Y que muchas estrategias se replican y esa vaina me empezó a servir y yo, ay, pucha, esto me sirvió. Y yo, ¿qué es esto? Y empiezan a fusionar esas estrategias y ese año terminamos cumpliendo las metas, inclusive superándolas. Y yo creo que para mí ese fue el momento de humildad, el segundo momento de humildad más grande cuando dije, pucha, es que yo como emprendedora no estoy sola. Hay mucha gente dispuesta a colaborarle, inclusive ya emprendedores curtidos que la han embarrado con anterioridad y que sus embarradas justamente como que lo ven a uno ahí tan tiernito, no, te vas a quemar y con toda. Entonces esa retroalimentación y ese apoyo y mentorías, la verdad, fueron un aprendizaje muy grande y un momento de humildad muy grande para mí como emprendedora. Tremendo, la soberbia del emprendedor. Sí. ¿La han vivido? Sí, sí. Pero es que todos los días, ¿no? Nosotros tenemos una vaina, es que nosotros por este ejercicio, pues que tenemos los tengo aquí al frente, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos una suerte soberbia que lo creo y lo confieso acá y es, nosotros tenemos esta fortuna a diario de hablar con gente extraordinaria, gente muy tesa y creemos que con eso nos basta, porque tenemos conversaciones demasiado intelectuales, ¿no? Y la verdad, parce, nosotros somos, es que es muy difícil no decir palabrotas acá, pero somos unos y más pelados. con lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Exacto. Yo creo que el tema no ayuda. Pero somos unos pelados, parce, todavía que muchas veces yo digo, qué rico aprender de gente extraordinaria de otros sectores y que le digan a uno, parce, la están barrando, o sea, qué rico.
Y no solamente desde estas conversaciones que parecen elevadas, desde el intelecto y este juego del ego. Yo creo que esa es una declaración que yo genuinamente he venido entendiendo, que le toca no pedir ayudita a veces y dejarse llevar. O sea, ¿ustedes tienen alguna de esas soberbias de emprendedor que recuerden? Yo creo que muchas. Pero, ¿cuento mi historia o habla usted primero? Porque se la guardó a mi historia. Ah, se parece. También es el mismo gancho. Parecida. Parecía, no sé, Dave. Bueno, sí, sí que yo me aventuro con mi historia que, ¿Alguna? de hecho, creo que este es como el primer espacio así pensado para irse al público en donde voy a hablar de esto. Porque en Buenísimo. realidad, pues, a Grab arrancamos 2 socios y hoy estoy solo, ¿sí? Y esa historia, esos momentos que la mantienen humilde con toda. Mandamos porque a además pedir la el whisky. transición, por favor. Sí, con agüita nos quedamos. No, o sea, porque el contraste también en el que se da todo el contexto es bien complejo. Yo nos invitaron a México a un evento a presentar a Grab ante inversionistas de top, de impacto, bueno, de muchas cosas. Pues llegaba de México precisamente en esos vuelos que a veces esos temas de viajes de emprender es chistoso porque pues uno está en México, pero el viaje de regreso es a las 2 de la mañana pasando 4 horas en México DF, que bueno, gracias a eso uno tiene la oportunidad de viajar, pero es complejo el viaje de por medio y demás. Pero bueno, llegaba de México con muchas ideas, una atracción para una potencial ronda de inversión y demás, impresionante y demás. Y yo me acuerdo que aterrizamos aterricé como a las 2 de la mañana y dije, no, ese día tengo que ir a la oficina porque hay muchas cosas pendientes. Llegué a la oficina y habían 2 personas de una superintendencia esperándonos para ver pues, qué pasaba, cómo era Grab y querían conocer un poco más. Nada malo, simplemente pues era parte del ejercicio. Entonces, pues ahí empezamos a tener como una carga importante de, oiga, hay que atender una superintendencia, nosotros y mi historia. Alerta superintendencia. Sí, tal cual. Y además llega ahí como que la presentación, le entregan a uno, pues digamos, el requerimiento, 4 hojas de requerimientos de, oiga, ¿y qué es esto y de dónde lo saco? Y cómo empiezo a presentar todo esto. Entonces, pues bueno, hasta ahí listo, y hasta ahí todavía estaba mi socio. Le dije, bueno, nos tenemos que organizar muy bien y empezar a mirar cómo sacamos esto adelante, no sé qué. Pues 2 semanas después, mi socio decide irse a un retiro y de ese retiro se quedó en retiro porque ya me dijo, oiga, no, yo con esto no puedo. Creo que hay una fuerza importante que mentalmente no me está dando. Entonces, pues llegaba de México súper inflado, con el ego incluso por las nubes, a llegar a aterrizarse con toda. La pared. Exacto, sí. Y saber que de los requerimientos en teoría uno debería poder cumplirlos y debería poder de alguna u otra manera decir, oiga, esta es una empresa medianamente organizada que ya lleva en ese momento 4 años, debería yo entender mi negocio y debería poder mostrarles la documentación y demás. Pero pues no, nada de eso. Mi socio pues era el de tecnología. Cuando intentamos bajar las bases de datos, todo estaba encriptado. ¿Listo? Entonces tenía 2 personas de X intendencia esperando una base de datos. Cuando lo fuimos a ver, puros códigos y puras cosas de la base de datos que salía. No, nos tocó quedarnos con varias gente del equipo hasta las 2, 3 de la mañana cruzando bases internas para poder, digamos que entregar ese requerimiento. Y ahí es donde uno se da cuenta que pues primero, es muy importante traer gente valiosa al equipo, que esté siempre ahí, que uno nunca se las va a saber todas, jamás, nunca va a poder solo, eso es otra cosa, y que siempre tiene que estar aprendiendo y que nunca se va a llegar a ser un producto terminado. Estamos muy lejos de eso y de también buscar algo de perfección. Eso es súper importante. Y bueno, hoy en día ya logramos pasar esa tormenta con toda. Y bueno, hoy estamos como en otro nivel tratando de sacar adelante pues muchas iniciativas y de hecho el resultado ya para ir terminando es que pues nos fue bien en la visita in situ, para ponerle un nombre técnico, y nos invitaron incluso a participar en tener una licencia financiera. Entonces, pues bueno, por ahí digamos que se salió adelante, pero esos momentos son complicados y uno no los habla. Normalmente uno no los cuenta. Hoy en día lo que contamos es que
invitaron a participar en un sandbox regulatorio, pero no saben detrás todo lo que hay, y qué bueno que esos espacios podamos hablar precisamente del dolor que hay detrás, porque de eso es de lo que se aprende, y que muchas veces uno ve los éxitos, pero no ve, digamos, todo el esfuerzo que hay detrás, y digamos de esa historia que tú contaste, los aprendizajes, Sí. como duelen, y que ahí es donde debería haber la empatía con quienes nos están escuchando, y que sepan que aquí nosotros decimos ciertas cifras y ciertos números, pero detrás de eso hay un aprendizaje muy importante, y hay días en los que uno se levanta y cree que va a quebrar al otro día. Y que eso de alguna u otra manera es normal, o se da cuenta de algo que no se había dado cuenta, y que puede ser que el negocio esté sufriendo mucho por eso y uno cree que no lo va a poder superar. El mensaje es tranquilidad. Sí. El mensaje es respiremos, que sí vamos a poder. Claro. Añadiría, es también tiempo. ¿Usted cuánto tiempo lleva? 5 años. ¿Tú? 5 años. Que mucha gente piensa que porque hizo un startup o que empezó ya y tal, la plata tiene que estar ya y ya tengo que tener inversionistas y acuerdo, ya de hice acuerdo. No, rondas de pero inversión. emprendedora toda la vida, desde que vendía chocolates recubiertos con marmelo en el colegio. Sí, sí, sí. sí. Y con una, que eso cambia también como la perspectiva de cómo uno empieza a ver esta montaña rusa. Uy, total. Sí, total. porque ahorita que decías eso, no me acuerdo cómo le dijiste, como esa llama, esa energía, Energía vital. Sí, como esa vaina que tienen todos los emprendedores, que es como una desproporcionada ganas de comerse el mundo. Sí, pero mira lo que estás diciendo, o sea, bacano tu energía, chido tu cotorreo, pero parce, hay que ganarse el piso. No, nada pasa de la noche a la mañana. Sí, pues, o sea, Nada pasa de la noche a la mañana. O sea, uno normalmente ve historias de que alcanzaron X, Y, Z cosa, pero cuando hace como el deep dive es porque detrás hubo mucho aprendizaje, mucha cosa, y realmente nada pasa de la noche a la mañana. y yo creo que ese es el superpoder que uno aprende a desarrollar, y es aprender a administrar esa energía. O sea, es que se le acaba a uno. O sea, hay momentos, Sí. lo que hay detrás de bambalinas y en el liderazgo y en estar al frente, es que, parce, uno necesita mucho psicólogo, muchas horas de psicólogo. Y aprender a administrar esa energía es muy difícil. O sea, de hecho, te quería preguntar ahora, porque la historia, fuiste muy generoso con la historia, pero siento que hay una historia detrás de lo de tu socio y demás, que tú puedes llenar o no de huecos, pero, por ejemplo, administrar esa situación, ¿cómo fue? O sea, me encantaría que recrearas cosas ahí, porque viene uno con esta energía, unos subidones tremendos, y de la nada es como, parce, no estamos en la misma sintonía, y eres mi socio, y eres mi primera decisión como Total. emprendedor. Dejaste votado. Me dejaste Y botado. que uno... Qué pena. Y uno Pero cree no, que está es bien, un está bien. matrimonio Perro. para toda la vida. No. Sí, sí, sí. Darío, si estás escuchando, mentira, no estás escuchando. No hagas esto. O avisa. Ay, Mis socios, por favor, avisen con tiempo. Con tiempo. No, detrás de... Obviamente hay muchas cosas, pero encontrarse pues que no estaban alineadas las visiones fue bien complejo. También por el contexto que te digo, que en teoría veníamos como que sí, o sea, pintaba que todo iba a ser un año extraordinario. Fue un año bueno, gracias a Dios, y aprendimos mucho, pero dolió mucho eso, o sea, enfrentarse a, oiga, es que hace rato no estoy hablando el mismo idioma, cuando yo pensé que sí, cuando yo suponía que sí, porque los resultados se estaban dando. Y eso, digamos que también hay que aprenderlo a administrar. Una cosa son los resultados y otra cosa es el equipo interno, cómo se está sintiendo. Yo tengo una formación militar, entonces también a mí me ha costado mucho aprender a escuchar a las personas, y saber que hay que compaginar con cada una, y saber que detrás de esa persona hay muchos motivos que lo están llevando a hacer X o Y acciones, y hay que tener la capacidad de entender eso. Entender eso cuando uno está bajoneado como un putas. Eso es Rompió. Vetado, Rompiste, vetado. gracias. pucha, sí. Por favor, cortemos eso. Caro, te he visto hacer muchas caras. Te he visto hacer muchas caras. Siento que te está conectando. lo que Estoy estás diciendo. contenida. Sí, pero no, suéltalo. No, es que yo creo que nos han metido en una olita bastante agotadora. Y es que todo siempre tiene que funcionar perfecto. Sí. Entonces tu emprendimiento tiene que marchar súper bien, tus relaciones tienen que marchar súper bien, y aparte de eso te tiene que ir súper bien en todo. Y eso ha llevado a que la gente no soporte el conflicto. Entonces la gente ve un conflicto, el primer percance, y ya está
no, esta relación no funciona, esta empresa no funciona, este emprendimiento no funciona, y lo quiere mandar toda la borda porque es que yo necesito conseguir a esa persona, a ese equipo, a ese socio que me complete el checklist de esa perfección que yo estoy buscando, y eso no es la vida es un montón de muertes y De comienzos. problemas. Y Y sabe que- finalmente cada muerte lleva consigo un aprendizaje maravilloso. Uy, total. Entonces, por eso estaba contenida, porque yo también he vivido un poco lo que tú has vivido, y yo siento que también nos toca empezar a normalizar eso, y con las amistades, con la familia, con la pareja, con los compañeros de trabajo, es, bueno, bajémosle 5 grados a esa perfección y que creas que esa persona siempre tiene que estar full para vos y marchando bien, porque es que no es así. Pasa que también lo veo mucho y es las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Sí. Parce, Y es yo le muy digo eso a difícil. mi equipo todos los días porque cada persona dice, "Ah, es que tengo un conflicto con el de compras y usted es el de logística". Y yo le llega, "Venga, ¿y se ha sentado?" Y es que el genio de la contadora es bravo. Sí, y no, venga, y se ha sentado, ya lo hablaron, entonces uno hace pucha cafés para que la gente se siente y se hable, y uno paga el almuerzo para que vayan y se sienten y solucionen los problemas. Y cada vez le cuesta más a las organizaciones, pues internamente a mi organización es, empecemos a hablarlo, pero fue una cultura de 2 años de meterle el tema, es, hay que tener las conversaciones difíciles. Sí, Y total. primero, antes de poner la queja, vamos a hablar, venga, nos sentamos y hablamos. Y además el ejemplo empieza por la cabeza. Y Por la- tener conversaciones difíciles desde el principio con los socios es muy duro. Con Alberto lo hemos hablado en otros espacios, pero me encantaría que, ya cuentas tu historia, pero me encantaría que recreáramos, es decir, cuáles son esos como tricks, como esos, mucho, esas formas en las que podríamos evitarles, esas formas en las que podríamos evitarle a una persona que está haciendo su primer acuerdo de socios. Marcho, ¿qué características tiene una conversación difícil? Porque es que, o sea, alrededor de esto no se habla. Cuando uno arranca a emprender le dicen a uno, esto es el EBITDA y aprenda, mire la rentabilidad, un montón de cosas, pero nadie le dice a uno, parce, el primer activo que usted tiene que tener sólido es una conversación con sus socios y unos acuerdos previos y unas cosas de, no sé, nosotros somos 3 hombres y una mujer y en nuestro acuerdo de socios está qué pasa si la negra queda embarazada. Pues porque, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, lo hemos hablado en otras oportunidades, por eso me encantaría que si pudieran hacer como, o sea, si pudiéramos ahorrarle el camino a alguien, ¿qué consejo alrededor de eso ustedes darían? Yo haría varias cosas. Si usted me está viendo y está oyendo y usted todavía no tiene un socio, uno cree que la soledad del emprendedor pasa y es muy grande ese valle, entonces uno cree que con cualquier persona que uno habla lo quiere subir al equipo y le empieza a regalar una participación. Y yo creo que uno, si uno lo puede pagar, páguelo, no adquiere un socio. Yo creo que el socio, pero también defiendo mucho mi sociedad porque yo tengo una muy buena socia y he tenido varias sociedades que los socios me entiendo muy bien con ellos, pero uno de los factores primarios es que uno es el respeto. Uno tener muy claro los papeles de cada cual que va a ser en la sociedad, ¿cierto? Todos tenemos que aportar y no todos tenemos que tomar la misma decisión, pero todos tenemos que aportar y defendernos muy bien en su territorio, es decir, yo no me meto en el tuyo, no me meto en el mío. Y el socio después tiene 2 complejidades, en mi parte es, uno es la parte operativa, todos operamos al día a día y todos somos iguales, estamos soldados en la calle. Lo que sí vuelve complejo la sociedad es cuando uno llega a la junta. Y ahí en la junta es con los externos o los internos, y es realmente uno cómo defiende su posición, y ahí es cuando les salen sorpresas. Ah, el socio no pensaba igual que yo, pero venimos operando casi o estamos alineados como estábamos operando. Y es como uno mantiene esas conversaciones diferentes. En la operación todos estamos en la cama metidos ahí, y en la junta uno como toca unos temas álgidos en la junta que no se baje después a la operación día a día, porque uno opera realmente con usted que es soldado, con el soldado al lado de uno todos los días matándose para que esto le dé la vuelta y crezca más. Tremendo. Bueno, yo creo que la principal característica de una conversación difícil es la incomodidad. Pero hombre, desde que nacemos, esta vida nos enseñan que está llena de incomodidades. Nacemos chillando porque queremos estar metidos dentro de la barriga de la mamá. Entonces recordemos que la vida es incomodidad, o sea, hace 10.000 años estábamos con una flecha tratando de cazar la comida y ahorita pues bajo aire acondicionado, viendo televisión, estamos, mejor dicho, exacerbados porque alguien nos está incomodando simplemente con una pregunta, o sea, ¿a qué hora nos metimos en esa vaca loca de que no me pueden sacar de mi estado de paz, entre comillas, porque no es así? Entonces,
normalicemos incomodar. Y cuando digo normalicemos incomodar es inclusive el principio de este podcast. Hablemos de lo feo. Porque es que si uno no habla de lo feo no se resuelve. Así lo mismo cuando hablamos de equidad de género, hablemos de lo feo y de lo jodido que es ser mujer en emprendimiento. Inclusive se lo dije a Valen, de esto tenemos que hablar en el próximo podcast, porque de esto sí que hay historias de emprendedoras de cómo es nuestra carrera de obstáculos. Entonces hay que hablar de lo feo, porque si no se habla de lo feo, pues entonces, ¿cómo carajos lo vas a resolver? Así que mi invitación es que incomodémonos y celebremos incomodarnos. Sí, yo creo que hay 3 activos importantes arrancando un negocio. Están los socios, están las conversaciones incómodas, que es eso, de las conversaciones incómodas que se aprende y es que uno se da cuenta de cosas importantes. Y están los mentores. Yo creo que tener la capacidad y tener la posibilidad de desahogarse con alguien tipo mentoría es súper importante. Alguien que haya 1 o 2 pasos, igual, pues digamos en mi camino, pues he tenido la fortuna de ir evolucionando a nivel de mentores y eso ha sido importantísimo. Claro. Poder tener, ojalá semanalmente, un espacio de 1 hora con alguien que uno admire, que uno sepa que lo va a guiar por el mejor camino y obviamente hacerle caso, ¿no? Porque pues ese es el otro... ¿Y ustedes ya son mentores? Es la soberbia. ¿Ustedes ya son mentores? Ay, ¿cómo que Ay, no? Dios mío, Yo, sí. mejor dicho, desde que ya puedo echar el cuento y me escuche todas las embarradas que he hecho, lo hago. Los invito a que sean mentores también. De hecho, esa es la mano emprendedora de la que estamos hablando acá. O sea, Sí. no hay mejor mano emprendiendo que un mentor, parece que le duele además genuinamente como a uno. Que pueden escribirnos sus preguntas en las cajitas de Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera. Y pueden hacer las preguntas en todas las plataformas con el hashtag Mano Emprendedora en vivo. Y una de esas preguntas que están haciendo es, parce, ¿cómo recuperarse después de la salida o el abandono de un socio? O sea, es decir, eso no está planeado. Entonces es como... Pero él lo compró, le cedió las acciones. No, eso fue Claro, cuenta el chisme rollo primero. de- Yo tengo la de otra año cara de y la medio. moneda. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, no, al final del ejercicio, después de... Nuevamente, o sea, mi carácter es bien complicado y eso se lo valoro. Y incluso lo dije ya después a mi socio como que, oiga, gracias por los años que trabajamos. A mi ex. Porque a mi ex. Lo dije en mi Sí. Porque pues de verdad fue complejo y aprendí demasiado de él. Y él fue el que me dio como la entrada a este mundo. De hecho, si no hubiera sido por él, no creo, o sea, estaría en otra cosa completamente distinta, realmente completamente distinta. Entonces, pues nada, pues digamos que lo primero es que sí entendí que hay que agradecer demasiado por haber transitado ese camino. Son baches y como le digo también es supremamente importante entender qué está pasando a la otra persona y a partir de lograr ese entendimiento, pues ver cuáles son los pasos siguientes porque uno logra visualizar la vida de otra manera que al final enriquece pues todo el camino. Entonces, pues habiendo hecho el disclaimer de que de verdad le agradezco el proceso, ¿cómo se supera? Ojalá con un equipo sólido, siendo totalmente transparentes con el equipo. Re importante y re Claro, sentando a las cabezas del equipo y decirle, mire, lo que pasó fue X, Y, Z cosa, tenemos que seguir adelante, quien esté aquí vamos con toda, quien no, creo que es el momento también de que dé un paso al costado, porque lo que se viene no es fácil, lo que se viene es mucha presión y al final no todo el mundo está hecho para trabajar en startups. Entonces, No. pues es importante poner todo eso sobre la mesa y que al final no sea uno el que tome la decisión, sino que ojalá en conjunto veamos cómo sacamos adelante la partida de un pilar fundamental, porque pues obviamente en la empresa todo el mundo, si bien yo soy el CEO, pues sabían que Carlos era la contraparte, o mi ex, era la contraparte, totalmente la contraparte, y eso enriquecía mucho la compañía y para las cabezas y al equipo, para eso está el equipo también, para que todos tomemos decisiones y Claro. todos miremos cuál es el mejor camino y que todos estemos ahí sí alineados sobre la misma visión. Claro. Es una sorpresa. Carlos, por favor. No, mentira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vamos a ver la otra versión de los hechos. Claro, tú tenías la contraparte, ibas a decir algo ahí. Ibas a decir algo ahí. Sí, porque en mi caso fue quien le tocó dejar el emprendimiento fue a mí. Ok. Yo era la CEO de Agroadaí y fui la CEO hasta noviembre del año pasado. Pero pues por cuestiones personales que se me desbordaron, me tocó dar un paso al costado. Y eso fue la tusa más berraca que yo he tenido en la vida. Parce, ¿podemos saber algo de eso o te lo reservas? ¿Qué es eso personal? Uno de los socios es mi ex esposo. Ah, un poquito personal. Ahí ya, mejor dicho, el resto de la historia la completan ustedes. Entonces fue muy teso porque finalmente pues habían otras personas incluidas. La pasión nos impulsaba a sacar adelante ese emprendimiento, pero pues había algo en el medio muy difícil de manejar. Claro. Entonces yo dije, no, yo ya estaba, la verdad, lidiar con un emprendimiento y lidiar con una situación personal ya me estaba volando la cabeza. Y yo dije, no, mamita, primero usted, segundo usted y tercero usted. Vuelve y comienza. Y así fue. Lo agradezco, lo celebro, lo llevo en mi corazón. Sé que están haciendo un excelente trabajo porque yo estuve allí, pero me tocó dar un paso al costado. Tremendo. Punto final y se acaba. Aquí los Alberto, ex. tu momento de brillar, perdón de demorarnos tanto, pero yo tu historia. Encantado de oír las historias. Yo creo que, de hecho, antes de la historia, porque pensándolo... tenía dos ¿Algún historias. ex por ahí traumático? De hecho, solamente nuevos partners. Qué bueno, qué bueno. El coso, pero sí de muchos sufrimientos y de muchas cosas que viene. Y uno antes de empezar la historia es entender la frustración. Y eso es para usted el emprendedor que está ahí, que uno dice, si usted no la ha cagado literalmente comprando empaques y botando empaques a la basura, Dios, algo estás haciendo mal. Si cogiste el crédito cuando no era y no te fijaste en la tasa, si firmaste un contrato sin saber, si no te ha llegado literalmente un problema con un empleado, pucha, todas esas cosas son partes normales del emprendedor. Sí. ¿Cierto? Y ese juego que jugamos. Entonces, jugamos aquí en la montaña rusa y nos montamos en este carrito y taca, 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 vamos para arriba y vamos para abajo. Y uno, cada vez que va subiendo, empieza a sentir esa llama interna y, pucha, y la va acumulando y la va acumulando. Cuando uno ya está abajo, más le vale que dónde la guardó esa llamita porque la va a necesitar, porque todos los días vamos a tener esos problemas, ¿cierto? Entonces yo creo que es entender cómo vamos a superar esos pasos día a día, ¿cierto? El problema con el socio, el problema con el ex, ese es más difícil todavía aún, Sí. pero pasará, todo pasa, ¿cierto? Y empieza uno a entender cómo acumula esa llamita interna para esos momentos difíciles de cuando uno necesita. Si tu emprendimiento realmente no está teniendo esos problemas, pues pucha, revíselo, porque algo, o creo que puede estar haciendo mucho mejor las cosas, porque yo creo que una parte del emprendimiento de crecer y de hacerlo es una parte de prueba y error, porque aquí no es nada lo seguro, porque estamos abriendo nuevos caminos, porque además uno no puede contratar a los mejores, y cuando uno contrata a los mejores, lo primero que dicen es que en tu empresa no hay procesos, sí, para eso lo traje, para quedarme en los procesos, Sí. ¿cierto? Entonces, eso es como esa generación de ese ciclo de uno y cómo ir construyendo y va generando un tema de base segura y va creciendo. Simplemente para complementar. Y yo tenía una empresa, o quería contar una historia de una empresa que habíamos comprado hace un año, yo creo que la había contado en una charla anterior. Todo iba muy bien, ¿cierto? Pero esa no la voy a contar. La voy a contar realmente una cosa de vida que es como uno arranca literalmente 14 años de emprendimiento quebrado y realmente uno supera esos momentos y va montando ese bagaje de lo que hablábamos, que nadie le quita lo bailado, que es lo más importante. Y es, uno cuando empieza el emprendimiento desde chiquito por alguna razón nos pica este bicho. Sí. Tú vendías chocolates en el colegio, creo que yo Sí. también vendía, no creo, sé que vendía chocolates. Todavía vendes chocolate. Todavía vendo chocolate. Y una de las cosas que uno decía es, ¿cuándo voy a emprender y voy a hacer un emprendimiento? Porque yo quiero ser un empresario. Ese era literalmente mi pilar, mi pensamiento es, yo quiero una empresa, a mí no me gusta comerciar. Yo no quiero vender A para vender B, no, yo quiero una empresa y quiero tener empleados. Y yo siempre me soñaba el establecimiento, ¿cierto? Entonces uno dice, pucha, se me perdió la primera oportunidad. Yo llevaba 4 años literalmente de graduado y de los 4 había hecho 1 año de práctica en la mesa de dinero del BBVA. Pucha, peor trabajo que tuve, no por el banco, sino por que realmente era casi un call center y uno contestaba el teléfono y no más. Y después pasé a Mercadeo Juan Valdez. Y ahí decía, bueno, ya estaba bien entendiendo el mercadeo y me pica algo totalmente diferente que se me pone una oportunidad de negocio y es, vaya a montar una empresa de ingeniería, yo no soy ingeniero, de hacer carreteras
en material petroimpregnado y asfalto en frío, que es más caliente que esto. Y yo dije, "Jue pucha, la oportunidad de negocio. Ok. Las vías terciarias y secundarias de Colombia necesitan este producto. Pues pucha, Re esto es la loco, nunca solución". te imaginé ahí. Sí, sí, no, no, no. Y salgo y me monto en esto y en 2 años hicimos varios kilómetros de carretera, pero al fin y al cabo es que uno no es ingeniero, no sabe bases, ni subbases, ni derrumbes, ni de taludes, ni nada. Tuvo un accidente, un obrero que trabajaba con nosotros. Desafortunadamente uno hacía casi todo, entonces le había contratado a la señora del pueblo cercano, le dije, oiga, afílieme este personaje, no lo afilia a tiempo, el señor empieza a trabajar, tiene el derrumbe, el señor queda accidentado y ahí quedamos, pues quedó serios problemas pues, con el tema. Al fin y al cabo, para hacer el cuento corto, largo, después de ese tema, check, quiebra la empresa, liquida esto, unos socios me compraron mi participación y uno dice, bueno, vuelvo a arrancar desde cero. Entonces, primer fracaso de emprendimiento. Si no lo has tenido, probablemente lo vaya a tener y si no, chévere. Ah, yo me he quebrado más de una vez. Claro, Ah, no, no. o si no, no estuviéramos contando la Sí, historia. claro. Después de esta generación, entonces uno dice, ¿cómo va a empezar literalmente a hacer algo diferente? Entonces digo, ¿yo qué sabía hacer? Yo sé de café, sé de chocolate, vamos a montar una empresa de chocolate. Y en esas se vuelven todos los temas de sub y baja de todos los días. Que yo creo que hay una de las cosas que yo siempre le digo a mis personas, pese a toda la gente que trabaja conmigo, es uno, no asumimos. Pues yo prefiero preguntar 100.000 veces y preguntemos 100.000 veces antes de volver al tema. Y después ese rodeo día a día es lo que uno va acumulando, ¿cierto? Entonces la primera vez que uno manda a hacer cajas, es una historia verídica, es Colombia come chocolate de leche, ¿cierto? Entonces mandamos a hacer más cajas de chocolate de leche Sí. que de chocolate oscuro de 70 y 60. Todavía tengo esas cajas. ¿Por qué? Un activo Porque todavía. No, pero no, señor Gallo, tuve que Y no sacar trajiste cajas. ninguna. Sí. No, Qué pues, feo. Falta. Qué feo. Vaya. Pero uno de los temas es cómo empezamos a atender eso y cómo lo chequeamos y cómo seguimos adelante. Y eso es una de las cosas chéveres de los socios también y es, yo creo que en un negocio uno se necesita alguien para hablar, ya sea el mentor, sea la almohada, sea la esposa, sea lo que uno sea, pero ese socio y que uno se siente, se toma ese cafecito y le dice, pucha, eso está muy duro hoy. El mercado está duro y el impuesto de los ultraprocesados nos pegó duro y esto es el tema de poderlo hablar. Y yo creo que eso también se genera la adrenalina, porque es que uno realmente siente el vacío cuando uno monta la montaña rusa cuando va para abajo, pero no cuando va para arriba, que eso es lo rico como del emprendimiento. Entonces, esa es como la historia Tremendo. de mí. ¿Tú dijiste que te has quebrado más de una vez? Uf. Cuéntame, así la seguilla. Bueno, Seguilla. Bueno, la primera quebrada fue vendiendo los chocolates en el colegio, porque mi Nos quedamos proveedora, que era mi hermana, que trabajaba en una empresa de chocolates, se comía a veces la mercancía. Claro. Entonces me dejaba sin materia prima para ir a venderla. Después monté una exportadora de ñame, una belleza, una belleza. Ok. Pero nos conseguimos un socio, no sabemos de qué tipo de reputación, y un día se desapareció con los 6 contenedores. Hasta Dios, eso me salió más caro que una maestría en Harvard, pues pagada, doctorado, mejor dicho, sí. Pero es lo mismo que una maestría, es aprendizaje. Sí. Exacto. ¿Y no le Entonces- hiciste hablar? Sí, no, o sea, no le hice hablar. Entonces... ¿Cómo es eso posible? Sí. Entonces, sí, esa ha sido parte de esa otra quebrada. Pues en negocios particulares otra vez monté un criadero de conejos y vendía carne de conejo. Yo era la matarife. Ok. ¿Qué? Sí, Juepucha. pero pues en Medellín, ¿quién come conejo? Nadie. Pues si lo vendiera, si me fuera a Nariño a vender, porque allá comen cuy hasta de pronto, pero no, Parce, no te creo. nadie me compraba los conejos. Pero bueno, en mi casa eso sí, toda la familia me compró conejos, pero no funcionó el negocio de conejos. Entonces, mejor dicho, he hecho varias cosas, pero todo es un aprendizaje. Y yo creo que para todas las personas que nos están viendo y nos escuchan y nos van a escuchar posteriormente, es que nos han vendido el cuento que ser emprendedor es una varita mágica y que todos vamos a ser pues como el de Facebook, como que no, eso está más alejado de la realidad que un berraco. Esto es un proceso que inclusive muchas cosas y las embarradas y de aprendizajes que he tenido las tuve cuando era empleada. Entonces yo también celebro esa historia mía como empleada porque ahí la cagaba, la embarraba, pero con la plata de otro, una belleza. Sí, O sea, claro, cuando uno le embarra sí. con plata de otro es una belleza. Pero entonces no es una varita mágica en la que todo te va a resultar y que porque montaste una presentación ya te vas a levantar los $2 millones. Fue pucha, ¿uno cuántas veces lucha para pagar una nómina de 5 millones de pesos? ¿Cuántos emprendedores no están así en estos momentos?
Entonces es bajarle bastante esa soberbia al emprendedor, porque, y volvemos y repetimos, hablan de lo bonito y nos muestran a esos emprendedores, ¡ay!, los exitosos, los que se levantaron el capital, pero es que es muy berraco y es muy berraco inclusive lidiarlo desde lo personal, porque a uno lo apasiona tanto el emprendimiento que uno se olvida de todo, de familia, perros, hobbies, lo que sea, y como que se emborracha. A mí me pasaba, yo me sentía así como, o sea, ya maquinaba tanto en lo mismo que ya no veía, pero estaba como borracha y se me olvidaba que justamente eso otro, la familia, los amigos, los perros, los hobbies, era lo que mantenía mi llama vital. Y quien mantenía el emprendimiento era finalmente yo, y esa pasión era yo, pero la estaba dejando ir toda. Entonces, está bien dejarnos llevar por la pasión, y la pasión es la que nos mantiene, pero tratar de conservar ese equilibrio y esa humildad de que es que en efecto vos no lo puedes hacer todo y no lo puedes hacer solo. Y por mucha presentación que tengas y por muy buena idea que vos tengas en esa cabeza, pues primero hay que, o sea, iba a decir otro dicho con otra vulgaridad, no se puede, pero pues saber que sin plata, mano, culo en tierra. Exacto. O sea, nos toca en serio con emprendedores mantener los pies en la tierra, obviamente con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Podcast de emprendimiento, uno tiene que hablar de... Lo bueno, sí. Sí, lo bueno y lo intelectual y de marketing y de... No, es que esto de derrumbar mitos me encanta. O sea, Me encanta armar Totalmente, desorden. totalmente. Ay, que cuando uno va y ve cuánto venden, dice, no, ya. Pues realmente creo que hoy hay más, hoy la figura del emprendedor es muy linda, ¿cierto? Uno lo ve, alguien luchando, joven, con una idea, con un equipo, formando, pero realmente él siempre lo ha estado. Hoy, ¿qué pasa? Hoy lo podemos contar mucho más fácil en redes sociales. Hay gente que tiene más marca personal que otros, gente que le gusta más hacerlo que los otros, pero yo creo que cada uno es su proceso. Cada vez usted va en su emprendimiento, está montado en ese barco suyo, a su ritmo. Que si tiene para echarle carbón, le echa carbón, que si tiene para echarle diésel, le echa diésel, pero va. Y si le toca en vela, va en velero, tranquilo. Pero esa presión es, cuando uno mata ese fantasma interno, es muy rico. Uno va a su ritmo y le va haciendo y va haciéndolo porque el camino hay que gozárselo. Que yo creo que lo rico de lo que uno hace es el camino. mi socio todo el día le repite uno eso. El día que uno pierde la capacidad de disfrute, parce, la está amarrando. Estamos del otro lado, sí. Estamos del otro lado. Y fíjense que mucho de lo que se trata de esto es, o sea, es decir, detrás de las empresas, al final hay 4 personas, pues, ¿me entienden? O sea, hay personas que les duele, que tienen problemas con su exmarido, con su ex socio. Carlos, Pues ya me agarraste pues, de parce, tema, sí. ¿no? es muy duro. O sea, detrás de esto hay personas y yo creo que aquí un poco la lección es esa. Como, bueno, trabajen en ustedes mucho, observen y sobre todo pregunten. Yo creo que espacios como estos son para eso. Mano Emprendedora es para eso, para que pregunten, para que vengan a escuchar conversaciones como Un día me hicieron una pregunta súper incómoda en un panel, era de liderazgo femenino. Y la pregunta fue de alguien del público y nos dijeron, bueno, ¿qué es más difícil, trabajar con hombres o con mujeres? Respondió primero la persona que estaba conmigo y dijo que le parecía más difícil trabajar con mujeres y yo, ay, Dios mío. Bueno, yo sus argumentos, yo me persignaba, yo no sé cuántas caras hice, pero cuando llegó mi turno, yo dije, lo más difícil es trabajar con humanos. Yo en algún momento de mi vida administré 2.000 cabezas de ganado y es más jodido trabajar con animales de 2 patas que con animales de 4. Esa respuesta está ¿Por qué razón? Porque todos somos humanos, no todos los días nos levantamos con las mismas pulgas, nos peleamos con el marido, nos levantamos con el pie izquierdo, otros días uno amanece eufórico y todos somos humanos y somos energía y bueno, no todo el momento uno tiene la energía full, uno otras veces amanece más derrotado y el que lo levanta es el mismo equipo, porque hasta uno como líder se equivoca. Entonces, pues reconozcamos eso, pues que cada uno es un universo distinto y a veces pues colapsamos cuando interactuamos. Sí, está bueno. o sea, no es el momento y no tenemos tiempo porque quedan unas preguntas que les quiero hacer.
Pero, Patentada. derechos de autor. Sí. pero me parece tremendo, porque es que el discurso del género es muy complicado. Sí. Y para a mí me ha tocado mucho, y luego les contaré historias, pero siendo un hombre que lideraba la empresa, me tocó tener mucha reserva, porque me viene uno de un montón de cosas. Pero no importa el margen del tema, tremenda respuesta. Me la voy a robar con tu permiso. Adelante. Listo. Oigan, les recuerdo que pueden seguir el podcast. Síganos en Spotify, en Apple Podcast, en su plataforma de preferencia. Les quiero hacer como una ráfaga de preguntas que vienen de las preguntas que nos han dejado en redes. Entonces, primero, ¿qué han hecho cuando la plata no alcanza? Lo hablamos en algún podcast, creo que en tu podcast lo hablamos, pero ¿qué han hecho cuando la plata no alcanza? No, todo, créditos, préstamos a familiares, al tío, a mi mamá, por ahí también, créditos personales que he tenido que sacar, mentores que me dijeron, oiga, está como chévere la idea, Sí. y si le invierto 10.000, Como sí, salir, de una. salir con tu PPT a Pero sin convencer mostrar el amigos. hambre, sin mostrar el hambre, sin mostrar el hambre. Buenísimo. Caro, Reestructurar estrategia. E increíblemente, eso me ha parecido una lección bien bonita, porque uno a veces cree que tiene un producto estrella y tiene el otro por allá rezagado, y ese que tiene rezagado es el que la saca al estadio. buscando afuera debería estar Sí. observando mejor su negocio. Exacto. Tremenda lección. En mi mundo es diferente que a ustedes. Por ejemplo, yo tengo full factory. Entonces, siempre lo he dicho, Sí. el banco es un gran aliado. Pido créditos y factoring nos ayuda bastante. Cada vez que podemos, factoring. ¿Qué es el factoring para un recién graduado de administración de empresas? Pierdes 5 puntos de mentiras. No, pierdes unos puntos de la factura. Hay factoring con el banco. La cadena de uno se lo da. Retail se lo vende a uno. O dependiendo, uno vende la factura. Entonces vendes la factura de retail, que es un título valor, Sí. y se descuenta un porcentaje. Es como, le vendo la factura a alguien, me da la platica y yo le doy el 5%, el 3% de lo que pasa. Listo, buenísimo, me encantó, así como en rush, en ráfaga. Segunda pregunta. Esperen, ¿qué tan importante es la transparencia con los inversionistas y como esa confianza con ellos? Toda. Empieza. Yo creo, no, toda. Yo creo que, además, el inversionista realmente termina siendo como un socio, uno lo tiene que ver como el socio. El socio es un esposo, y es como la esposa de uno. Pucha, no le vale que no le diga mentiras. Weón. Si lo cogen, pues la confianza se va para una mierda, literal. Y yo creo que uno de los inversionistas, cuando usted lo monta ahí, es realmente pensar que si uno necesita realmente fondearse, que eso creo que aplica más para el tema de tecnología, que recogen y recogen plata y hacen rondas, pues hay que estar 100% conectados con el socio, la visión, la credibilidad en uno tiene que estar para que le funcione. La credibilidad en uno tiene que estar para que le funcione. No, las malas noticias forjan confianza. Y uno no cree eso. Porque uno, me pasaba a mí de emprendedora, pero ¿cómo voy a decir que no crecí lo que dije que iba a crecer? No, al final del ejercicio quitarse ese velo y las malas noticias al final del ejercicio creo que forjan mejores relaciones. Claro. Y es súper importante tener muy buenas relaciones con los inversionistas. Y de verdad que uno... Complemento una cosa que yo he tenido y es, ojalá uno tenga ese inversionista que llame y se arremangue también. Y no sea, sí, chévere, muchas gracias por oír, nos vemos en la junta, sino es que venga, camine, venga y nos arremangamos que de esta salimos. Claro, uno quiere también una pareja que haga lo mismo, ¿no? Sí. Se arremangue Sí. con uno. Una pareja que haga lo mismo, ¿no? Sí. Se arremangue Sí. con uno. Transparencia toda. Y inversionistas también hay muchos en el mercado, así que por favor, emprendedores, no se casen con el primer inversionista que los llegue. Con el primer... Entonces, un poco porque es que también eso da pie para otro podcast, porque también a los inversionistas se los ha puesto pues en un curubito Sí, de acuerdo. impresionante, y quién es el que está metiendo el pellejo y sacando las canas y las ojeras, es uno como emprendedor. Entonces ese es otro tema, pero esa es otra historia, deberá ser Polémica. contada en otro momento. Laura en América. Exacto, pero sí, total, con un inversionista, transparencia del todo, porque pues en esencia, pues así es como se forja finalmente las relaciones, también teniendo esas conversaciones incómodas, un poco lo que decíamos ahora. Que estuvieran conectadas y a ustedes tremenda conversación, qué rico, ojalá uno pudiera hacer doble clic en cada historia, pero para eso está la botella del